Hola, en este video vamos a ver un ejemplo de funciones biyectivas. Primero les voy a recordar que una función biyectiva es una función que es inyectiva, es decir, uno a uno, y sobreyectiva a la vez. El ejemplo que vamos acá a ver es cómo es importante definir o cómo a veces definiendo el dominio y el codominio podemos hacer que una función que inicialmente no es biyectiva la podemos volver una función biyectiva. Entonces para esto vamos a considerar la siguiente función. Suponga una función que va de los reales en los reales, está definida por f de x es igual a x al cuadrado. Entonces vamos a dibujar primero esta función. Entonces tenemos en el eje horizontal o en el eje x y el eje y vamos a dibujar esta función donde acá tenemos que el 1 va el 1 y el menos 1 va el 1, el 2 va al 4, menos 2 también y así sucesivamente. Muy bien, entonces queremos preguntarnos si esta función es biyectiva. Entonces, primero vamos a mostrar que esta función en efecto no es inyectiva y por lo tanto no va a cumplir la definición de una función biyectiva. Y para ver esto basta con mostrar, entonces vamos a mostrar que no es inyectiva y no es uno a uno porque en este dibujo ya lo podemos ver. Por ejemplo, si tomamos la imagen 1, cuando la función toma un valor de 1, vemos que hay dos elementos distintos en el dominio, menos 1 y 1, que nos dan el mismo valor. Entonces, esto significa que esta función no es inyectiva. Más aún, esta función tampoco es sobreyectiva. ¿Y cómo podemos ver eso? Pues de nuevo basta mostrarlo con un ejemplo y supongan que tomamos el real menos 1, ¿cierto? Que está en el codominio. Entonces tomamos el real menos 1 y nos damos cuenta que no existe ningún x en los reales tal que f de x, que en este caso es x al cuadrado, sea igual a menos 1, ¿cierto? De hecho, esta es la definición que usamos para los números imaginarios. Entonces, este ejemplo de esta función, x al cuadrado, no es ni 1 a 1, o sea, no es inyectiva ni tampoco es sobreyectiva. Sin embargo, ¿cómo podemos, modificando el dominio, hacer que la función sea inyectiva? Entonces, si restringimos el dominio de la función y ahora decimos que solamente vamos a tomar los reales positivos, y supongamos que el codominio sigue siendo R y tenemos la misma función de antes, lo que vamos a tomar es solamente el cuadrante positivo de la gráfica que habíamos pintado antes. Entonces tenemos esta función y acá vemos que ya podemos intuir que acá sí parece 1 a 1, porque por ejemplo si tomo un x acá, por ejemplo tomo el 1, entonces a ese nada más le corresponde la imagen de 1, si tomo 2, ese nada más le va a corresponder la imagen de 4.
Entonces, en este caso, suponga que tenemos dos reales positivos que pertenecen a este intervalo positivo, y lo que queremos ver, y tenemos que f de x es igual a f de w. Lo que queremos mostrar que x es igual a w. Y acá lo vemos casi de inmediato porque tenemos por la hipótesis que x al cuadrado es igual a w al cuadrado, pero dado que tanto x como w son positivos, entonces tiene que ser que x es igual a w. Y acá lo vemos, podemos hacer el test de hacer líneas horizontales en la gráfica y vemos que hay solamente un punto que corresponde a esa imagen. Entonces, en este caso, sí es inyectiva. Es esta función sobreyectiva, sigue sin ser sobreyectiva por la misma razón que teníamos antes. Por ejemplo, si tomamos a menos 1, que sigue estando en el codominio, en R no existe el x en cero infinito en el dominio tal que x al cuadrado sea igual a menos 1. Entonces, por la misma razón de antes, sigue sin ser sobreyectiva. Listo. Pero entonces, ¿qué podemos restringir el codominio para hacer que la función sea también sobreyectiva y hacer que esta función sea una biyección? Y la respuesta es sí. Consideremos, ya sabemos que el dominio lo ponemos de 0 a infinito para que sea inyectiva, pero ahora vamos a limitar el codominio a que también sean los reales positivos solamente. Y en este caso, por el mismo argumento anterior, entonces ustedes lo pueden intentar. F es inyectiva, pero en este caso también es sobreyectiva. Entonces queremos mostrar que es sobreyectiva. Intuitivamente, lo que tenemos que ver es si cada uno de estas imágenes, si podemos encontrar para todas las imágenes de esta porción positiva, si podemos encontrar un punto X que lleva a esa imagen. Si para cada imagen corresponde a algún punto X del dominio. Entonces, ¿cómo podemos mostrar eso? Entonces, sea Y un punto de ese codominio, ¿sí? Entonces yo digo, y defina X como la raíz cuadrada de Y esto también va a ser un número positivo, y note que si hacemos f de x
Entonces, por definición, esto sería meto el x, que es la raíz de y en esta función, y eso me da igual a y. Entonces, acá lo que he mostrado es que efectivamente si cojo cualquier punto del codominio de las imágenes, cualquier punto del codominio, existe un punto del dominio tal que f de ese punto me da ese punto del codominio. Entonces, en últimas mostré que f es sobreyectiva. Entonces, la lección que queda de esto es que es muy importante definir el dominio y el codominio. Muchas veces si limitamos y restringimos el dominio y el codominio, podemos hacer que una función que inicialmente no es inyectiva o sobreyectiva, la podemos hacer que tenga esas propiedades. Entonces f en este caso, que va de los reales positivos a los reales positivos y está definida por f de x igual a x al cuadrado, es biyectiva. Bueno, muchas gracias.